Bueno, bienvenidos a esta exploración del pensamiento de Donald Davidson. Una figura, clave de la filosofía analítica del siglo XX, ¿verdad? Totalmente clave, sí. Tenemos aquí varias fuentes que repasan un poco su vida, sus ideas. Exacto. Y la idea hoy es sacar la chicha, digamos, lo esencial de Davidson sobre lenguaje, mente, acción, conocimiento, y ver por qué nos sigue importando hoy. Es que tenía un rigor y una originalidad. Conectaba cosas que parecían separadas. Sí. A ver, para situarnos un poco. Nace en 1917, se forma en Harvard, aunque con un parón, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en inteligencia naval. Sí, curioso ese dato. Y luego pasó por universidades de peso: Stanford, Princeton, Chicago, Berkeley. Y lo más curioso quizás es que su tesis doctoral fue sobre Platón. Platón. Y de ahí viró completamente a la filosofía analítica. Muy influido por Quine, claro. Muchísimo. Quine fue fundamental para él. Nos dejó en 2003, pero su pensamiento sigue muy vivo. Y lo que decías, aunque no tiene una obra gigantesca en volumen, No es muy extensa. pero tiene una coherencia interna tremenda. Todo como girando en torno a la interpretación, ¿no? Justo. La interpretación es el eje. Cómo entendemos las acciones, el lenguaje, las creencias, las de los demás y las nuestras. Y ahí conecta todo. Filosofía de la acción, del lenguaje, epistemología. Pues empecemos por la acción, si te parece. Su artículo del 63, Actions, Reasons and Causes. Eso fue, un antes y un después. Fue un bombazo, sí, porque dijo algo que parece de sentido común, pero filosóficamente era un lío. ¿El qué exactamente? Pues que nuestras razones, o sea, nuestras creencias, nuestros deseos, son las causas de nuestras acciones. Parece obvio, ¿no? Quiero un café, voy por él. El deseo es la causa. Claro. Pero, ¿era tan polémico? En ese momento sí, porque había mucha resistencia a ver las razones mentales como causas científicas. Y ahí es donde introduce su idea fuerte, el monismo anómalo. Ah, el famoso monismo anómalo. Suena complejo. Lo es, pero la idea es elegante. Intenta resolver el problema mente-cuerpo sin cargarse lo mental. Son como 3 patas. A ver. 1. Los eventos mentales, como decidir algo, causan eventos físicos. Levanto el brazo porque decidí levantarlo. Eso es causalidad mental. Vale, lógico. 2. La causalidad, para ser, seria, científica, necesita leyes. Leyes estrictas, predictivas. Como en la física, F igual a ma y esas cosas. Exacto. Y 3. Aquí viene la anomalía, lo raro. No existen leyes así de estrictas que conecten lo mental, descrito con palabras como deseo o creencia, con lo físico. Espera. ¿Cómo? O sea, mi deseo causa mi acción. La causalidad necesita leyes, pero no hay leyes que conecten mi deseo con la acción física, de forma precisa. Esa es la gracia. Davidson dice, todo evento mental es también un evento físico. No hay 2 mundos separados, es monismo. Pero el lenguaje mental con intenciones, razones, propósitos, ese lenguaje no se puede traducir perfectamente a leyes físicas. Funciona para explicar y predecir la conducta humana, pero no con la precisión de la física. O sea, que la mente causa cosas, pero no bajo descripciones que funcionen como leyes físicas. Es la misma cosa, evento físico, pero diferentes descripciones. Justo, salva la causalidad mental sin reducir la psicología a neurociencia o física pura. Mantiene la validez de hablar de intenciones. Vale, creo que lo pillo. Es sutil. Y esta importancia de la descripción, de la interpretación, nos lleva directos al lenguaje, ¿no? Su artículo Truth and Meaning. Exacto. Ahí cambia el enfoque. Dice que entender un lenguaje no es tener un diccionario en la cabeza. ¿Entonces qué es? Es saber qué condiciones harían verdadera cada oración de ese lenguaje. Se basa en la teoría de la verdad de Tarski, ¿sabes? La idea de que la nieve es blanca es verdadera si y solo si la nieve es blanca. Ah, sí, la teoría semántica de la verdad. Pues aplica eso al significado. Y para explicar cómo aprendemos o entendemos un lenguaje desde cero, introduce la interpretación radical. Interpretación radical. Suena intenso. Y lo es. Imagina que te encuentras con una tribu aislada, lenguaje desconocido, costumbres raras. ¿Por dónde empiezas a traducir? Ni idea. Supongo que
señalar cosas, intentar asociar sonidos. Davidson diría, la única manera es aplicar el principio de caridad. Tienes que asumir que esa gente, en general, es racional, que sus creencias son coherentes entre sí y, en su mayoría, verdaderas sobre el mundo que compartís. O sea, no asumir que están locos o que dicen tonterías todo el rato. Exacto. No es ser buenista, es una necesidad lógica. Si no partes de esa base de racionalidad y verdad compartida, la traducción es imposible. No podrías ni empezar a entender qué significa Gabagai. El famoso ejemplo de Quine. Vale, entonces la caridad es una precondición para la comunicación. Justo. Y esto refuerza otra idea, el holismo. No entiendes una palabra o una creencia aislada, entiendes redes enteras de significados y creencias que se sostienen unas a otras. Todo conectado. Y supongo que esta red de creencias coherentes es la base de su epistemología, de su teoría del conocimiento. Así es. Davidson rechaza la idea de que el conocimiento se apoya en datos puros de los sentidos, como ladrillos fundamentales. El fundacionalismo clásico. Eso. Él propone un coherentismo. Nuestro conocimiento es esa red de creencias interconectadas. Y lo que la valida no es un ladrillo inicial indudable, sino la coherencia interna de toda la red. Y, bueno, su éxito, que nos permita comunicarnos, actuar, sobrevivir. Fascinante cómo lo hila todo. Acción, lenguaje, mente, conocimiento. Todo bajo el paraguas de la interpretación y la coherencia. ¿Y esto cómo aterriza hoy? ¿Sigue siendo relevante? Muchísimo, yo creo. Piensa en la inteligencia artificial. Por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, ¿pueden realmente entender o significar algo? Buena pregunta. ¿Generan texto coherente? A veces sorprendente. Pero según Davidson, entender implica tener intenciones, creencias, una relación causal con el mundo. Cosas que, en principio, una IA no tiene como nosotros. Su filosofía nos obliga a preguntarnos qué es de verdad la comprensión, más allá de imitar patrones lingüísticos. Claro, es un desafío interesante. Y también pienso en la polarización actual, la desinformación. Ahí el principio de caridad, aunque no signifique aceptar cualquier cosa, es útil. Invita a buscar la lógica interna, las premisas quizás distintas en la postura del otro, antes de decir es irracional. Fomenta intentar entender. Una herramienta para el diálogo, aunque difícil de aplicar a veces. Sin duda. Y en neurociencia, su monismo anómalo sigue dando juego. Permite integrar lo que descubrimos sobre el cerebro sin caer en un reduccionismo simplista, ¿sabes? Sin decir que la mente es solo neuronas disparándose. Mantiene el valor de hablar de creencias, deseos, para explicar por qué hacemos lo que hacemos. Y fundamenta la responsabilidad, ¿no? Si mis razones causan mis actos. Exacto, sin necesidad de meterse en discusiones metafísicas muy abstractas sobre el libre albedrío. Entonces, resumiendo mucho, Davidson nos deja una visión muy integrada. Mente, lenguaje, acción. Todo conectado por la interpretación y la asunción de una racionalidad compartida. La idea de que podemos entendernos incluso entre visiones del mundo muy diferentes si hacemos ese esfuerzo interpretativo caritativo. Eso es. Y esto, quizás, nos deja con una pregunta para darle una vuelta. Si esta interpretación, esta caridad, es tan fundamental entre humanos, ¿hasta qué punto podemos o debemos aplicarla para interpretar sistemas no humanos? ¿Cómo cuáles? Pues una IA avanzada, por ejemplo, o incluso sistemas biológicos complejos, como la comunicación química en un bosque. Producen lenguaje o comportamiento racional e interpretable en este sentido davisoniano. ¿Dónde está el límite de la inteligencia o la mente que podemos interpretar asumiendo racionalidad y verdad? Es algo en lo que pensar.